Bienvenidos de nuevo, mi nombre es Erika Velázquez, yo trabajo con la compañía de Relation Insurance. Soy, como dicen, un broker, pero también asesoría de seguridad y salud en las diferentes compañías. Mi especialidad ha sido los últimos 20 años trabajando en industrias de la agricultura. Aquí en el Valle de Napa, para guainerías, compañías no lucrativas. He trabajado con contratistas, compañías de viñedos. Algunos de ustedes han sido mis compañeros de trabajo en alguna época atrás. Pero también formo parte del Comité de Educación de aquí de la Fundación de Napa. Es un honor realmente para mí estar aquí con ustedes. Ya creo que es mi tercer año presentando. Este grupo para mí es un grupo más especial porque sé que sigue viendo la necesidad de seguir entrenando y enfocándonos en darles los recursos para que ustedes sean exitosos, ¿verdad? Todos aquí queremos ser exitosos, pero ojalá que aquí vamos a hablar acerca de las conversaciones cuando se ponen difíciles y que saquen algo de aquí que se puedan llevar a sus trabajos, a sus compañías, que sea útil para ustedes. De esto se trata. Pero de nada sirve de que vengan a las clases y no lo pongan en práctica, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esta clase de hoy. Les digo, está entre mí y lonche, así es que entre más participan, más rápido se va la clase, ¿ok? ¿Quién aquí ha tenido alguna conversación difícil con un empleado? Levanten la mano. Y el que no levanta la mano, you're lying, ¿ok? Todos hemos tenido esas conversaciones difíciles, ¿verdad? ¿Quién quiere compartir su experiencia, esa situación? Y sin decir nombres, porque aquí todo Napa se conoce y el pueblo muy pequeño. ¿Quién quiere compartir su experiencia? Sin pena, sin miedo. Los que levantaron la mano, a ver, ahora sí. ¿Ya se escondieron? ¿Acá tres? ¿Sí? A ver. Chicas, acá está el muchacho acá. Buenos días. Pues la experiencia más difícil es pues cuando se va a despedir a una persona y entregársele el último cheque que tiene. Es duro a veces. Y esas son conversaciones que a nadie le gusta hacer. Sí. Porque hasta a veces se te hace un nudo en la garganta, ¿verdad? Es lo feo. Porque en esas conversaciones hay mucho sentimiento, ¿verdad? Ves no solamente el sentimiento que tienes tú hacia esta persona, pero también ves el sentimiento que la otra persona que está recibiendo ese mensaje, ¿verdad? ¿Okay? No es fácil. Y cuando hablamos de conversaciones difíciles, no es solamente en el trabajo. Esto puede ser de día a día, en sus casas, ¿verdad? ¿Quién aquí ha tenido una discusión, una conversación difícil con su pareja, con la esposa, con el esposo? Todos deben de levantar la mano allí, ¿ok? Con los hijos. Muchas veces evitamos. ¿Por qué evitamos conversaciones difíciles? Porque tenemos en problemas. Termina en problemas. Hasta divorcio, yes. No hablemos de cosas tristes. ¿Okay? Pero hay veces que lo evitamos porque no sabemos cómo. Dejamos que nuestras emociones nos absorben en la situación y no salimos. Nosotros como hispanos somos muy coloridos en la manera que hablamos con las manos y en la cara, ¿verdad? La cara no engaña. Si sabes que estás enojado, vamos a saber, ¿ok? Entonces, esta clase de hoy, ojalá que le saquen alguna estrategia, ¿verdad? Porque siendo supervisores tenemos que tener esas conversaciones difíciles con los empleados, ¿verdad? Créanlo o no, la primera clase allá en el otro cuarto di este mismo tema, un nivel diferente. Y ellos, los trabajadores o sus trabajadores, sus compañeros, tienen una perspectiva bien diferente a la de ustedes. ¿Okay? Recuerden que todos aquí son supervisores. ¿Okay? ¿Es fácil ser supervisor? ¿Okay? ¿Todos aquí empezaron su carrera como supervisor? No. ¿Dónde empezamos? En la línea, pico y pala todos. ¿Okay? Entonces, hay una perspectiva muy diferente de ellos hacia ustedes. ¿Okay? No les voy a decir todos los detalles, ¿okay? Pero como que se andaban desquitando un poquito, ¿verdad? Pero es bien importante cuando hay conversaciones de esas que sean bidireccional, ¿okay? Que no es solamente lo que tú dices y ya,
o no solamente te dejas mandar por un trabajador, porque hay supervisores así que les tienen miedo a sus empleados, ¿verdad? Y ahorita decíamos acá con las chicas, ¿verdad? Que hay una generación de cristal, de porcelana, que no se les puede decir nada porque ¡piu!, explotan, ¿ok? Todos tenemos una mentalidad, un ciclo interno, un circuito interno en la que sabemos, que identificamos que hay un problema, ¿sí? Todos podemos identificar que hay un problema, pero al mismo tiempo, a veces no sabemos cómo afrontar esa situación, ¿ok? Hay diferentes filtros que tenemos que filtrar nuestras emociones, nuestras conversaciones. Nos ponemos a pensar, ¿vale la pena? ¿Vale la pena ponerme al tú por tú? ¿Vale la pena a negociar con alguien? ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo que quieres sacar de esto? ¿Okay? Pero todo esto es internamente, ¿verdad? Por eso es importante en hablar de esto, para que la próxima vez que ustedes tengan una situación difícil, una conversación difícil que se van a enfrentar, porque de que va a pasar, va a pasar. ¿Quién aquí es supervisor por primera vez? Este es el primer año que son supervisores mayordomos. ¿Nadie? Uno, ¿ok? ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, ahí va. Ok, good. No me lo vayan a asustar, por favor, ¿ok? All right. Con las conversaciones difíciles, regularmente es a veces conflicto, ¿ok? Dentro de esto, hay personas o que evitan, que abordan lo enfrentan, o que es postergar, lo evitan, ¿verdad? Lo posponen, al ratito, con el deseo de que si lo hago a un lado, lo ignoro, se va a ir. Vamos a ignorar, ¿ok? Pero es bien importante en ver de que cada una de estas maneras de enfrentar esas situaciones tiene sus consecuencias, ¿verdad? ¿Ya? Hay la acción y la consecuencia, ¿ok? ¿Cuántas veces hemos visto esto? Un supervisor y un empleado. Tengo la razón, pero ¿qué te dicen? No la tienes. ¿Quién se ha enfrentado a un empleado que siempre está a la contraria de lo que tú le dices? Y el que no levantó la mano, you're lying, ¿ok? Todos trabajamos con gente de esa manera, ¿verdad? En la que le dices que es rojo y te dicen que es azul. Aunque es rojo, te dicen que es azul, ¿ok? ¿Cómo manejamos con esto? ¿Verdad? Durante estas conversaciones entran muchas cosas. Hablábamos de emociones, el enojo, perspectivas culturales, ¿verdad? Nuestras creencias. Yo les decía al grupo en la mañana de que nosotros como hispanos o como latinos, nuestra cultura era de si alguien mayor que tú o tu gerente o tu patrón te decía algo, ¿tú qué haces? ¿Qué te enseñaron a hacer? Sí, señor. Yes, sir. Yes, ma'am. Y nunca cuestionar. Pero hoy en día te cuestionan todo. ¿Ok? Right. Hablamos de la voz interna. Se te llega un empleado y se te pone bien enojado, que te está reclamando todo. Tú internamente, ¿cómo quieres reaccionar? Igual que ellos. Hijo de, no sabe qué. No podemos. That's a no. ¿Ok? Tenemos que controlar esa voz interna que nos dice ataca. ¿Ok? Y allá en el otro cuarto, muchas veces sí dicen, es que nos atacan. ¿Ok? A veces el tono de voz. Tienes que controlar tu tono de voz. No creo que está aquí tampoco. No he visto esa compañía. ¿Okay? Trabajé con una compañía de viñedos. No voy a decir el nombre porque todos se conocen. ¿Okay? En la que tenía un supervisor. Y este supervisor era bien rudo. Y de esa manera que así hablaba, bien golpeado. Entonces empecé a recibir, yo trabajé en esa compañía 2 años. Empecé a recibir quejas de cómo que les gritaba, que era bien gruñón, que no sé qué. Dije, ok, pues ya van 2 o 3, y pues tengo que hacer algo. Entonces le digo, vamos a llamarle Paco, ¿ok? A ver, Paco,
se me están llegando quejas de que les estás hablando de esta manera, que les estás gritando, que, o sea, no les hablas, o sea, tú les gritas. ¿Y cómo creen que me contestó? Es que yo así hablo, y si no les gusta, pues que se larguen. Dije, no, pues Paco, así no. ¿Quién trabaja o ha trabajado con personas así? ¿Ok? Muchos. ¿Ok? Hace como 1 año o 2 me lo volví a encontrar, después de años. Recuerda, ya tengo 20 años trabajando esto, he visto de todo, pero me lo volví a encontrar. Era alguien completamente diferente. Completamente diferente. Yes. Okay. No sé qué le pasó, creo que sí fue una situación en la que hubo un despido, pero mi papá siempre me enseña todavía, de que si tú apuntas un dedo, son 3 hacia ti. Y muchas de las veces, todos aquí en este cuarto supervisores, ¿ok? ¿A quién le echamos la culpa siempre? Es que estos que no entendieron, no hicieron caso, ¿ok? Pero ¿quién da las instrucciones? Levanten su mano, ustedes, ¿ok? No siempre hay que echarle la culpa a ellos. Esta voz interna la tenemos que controlar, porque si no controlas tu voz interna, la voz externa te va a dominar, ¿ok? Nuestra cultura es una cultura y una industria en la que el cambio es muy difícil para muchos, muy difícil. Y yo sé que todos los que están aquí han enfrentado situaciones en su vida personal, en el trabajo, en la que requiere cambio, con tan solo la tecnología que anda entrando en la industria, ¿okay? El uso de las tabletas, de las computadoras, ¿okay? Hay muchos que le pelean y le pelean y pelean, ¿okay? El cambio no va a ser de un día para otro. O sea, son cambios pequeños. ¿Por qué? Porque a la larga, esos cambios pequeños te van a rendir más. ¿Okay? Es como perder peso. No esperes perder 20 libras de aquí al sábado. Pues no. Y si saben cómo, me dicen. No, just kidding. Okay? O sea, son metas que ustedes se tienen que proponer. Metas y para cumplirlas. ¿Okay? Vemos la voz interna que afecta la voz externa. ¿Okay? ¿Qué es escuchar? ¿Qué es la diferencia entre oír y escuchar? Escuchar te pone más atención, te pones más cuidado de lo que están hablando. Yeah. Se te quedan las palabras, ¿verdad? Yeah. ¿Cuántas veces les han dicho a su pareja, es que no me pones atención a lo que te estoy diciendo? ¡Ay, óilos! ¿Okay? Y es cierto, a veces que está un empleado hablando con ustedes y tú estás acá, que el teléfono está suene y suene, que estás preocupado con otras cosas acá, suele suceder. Pero para que un empleado se arrime hacia ti y tenga una conversación difícil, tienen que tener mucho valor. Es una. Porque muchos les tienen miedo. ¿Okay? Les tienen miedo y no quieren hablar. Pero si están notando ellos que realmente los estamos escuchando, estás poniendo atención a lo que realmente están diciendo, el mensaje que están transmitiendo y lo que piensan. Uno como supervisor tiene que tener empatía. ¿Qué es empatía? Ponértela en lugar de la otra persona, exactamente. ¿Okay? Todos tenemos problemas, claro, y el que diga que no tenga problemas, you're lying. ¿Okay? Todos tenemos problemas. Y hay muchas veces que esos problemas te los traes de la casa al trabajo. Yo, ¿qué culpa tengo que te estés peleando con tu vieja? ¿Okay? O al revés también. ¿Okay? Eso es bien importante en tener empatía. ¿Okay? Vamos a ver en las próximas pantallas estos 3 puntos, estos 3 niveles. Vamos a ver lo que es la diferencia entre lo que vemos la verdad versus las percepciones. ¿Okay? Perspectiva. La perspectiva es bien diferente para todos, ¿sí o no? Muy diferente. ¿Okay? Vamos a ver lo que es tener culpa o echarle la culpa a alguien y cambiarlo a lo que es contribución conjunta.
Porque muchas veces estas conversaciones se convierten en quién tiene la culpa. Esas conversaciones llegan a mucho, llegan a más enojo, más ira, más coraje te agarran. ¿Okay? Y vamos a también ver lo que es la intención y el impacto. ¿Okay? Esa última es bien importante, porque tal vez la intención de ustedes no sea de ser gruñón, no sea de ser corajudo, pero tenemos que ver el impacto que estás creando en tus trabajadores. ¿Okay? All right. So, la primera vamos a ver lo que es la verdad a las percepciones. ¿Okay? ¿Ven este dibujo? Okay, ¿dónde están mis dos ayudantes que tenían su tarjetita? Ok. Pónganse de pie. ¿Dónde está el otro señor? Pónganse de pie. A ver, si les pasan el micrófono, por favor. Enseñen su cartelona al público. ¿Ok? Un 6 y un 9. Pero si lo voltean, un 6 y un 9. Quiero que argumenten por qué es un 6 y por qué es un 9. A ver, empezamos con el señor acá, 9. ¿Por qué es un 9? La manera en que yo veo que es un 9 es en la forma en que está escrito y porque así lo estoy viendo. ¿Okay? Así lo está viendo. Esa es su perspectiva, ¿verdad? ¿Okay? ¿Por qué es un 6? Es un 6 porque yo lo miro un 6, pero si le doy un giro, es un 9. Okay. ¿Qué escuchamos allí? Depende cómo. Es la perspectiva, cómo lo estás viendo. ¿Okay? Y algo bien curioso. ¿Okay? Acá el jovenazo acá dijo, él así lo ve. ¿Okay? Acá la señorita, un poquito más flexible. ¿Ok? So vemos que hay dos diferentes maneras de ver las cosas. ¿Ok? Es bien interesante eso, porque si yo pongo este papel así enfrente de los dos, ¿ok? Y de repente lo volteamos, somos realmente flexibles a cambiar nuestra perspectiva. Realmente ponte a pensar tú en ti mismo. ¿Eres flexible en estas conversaciones? ¿O dices, o es blanco o es negro? Échense esa, así como que mic drop. Okay. Es bien curiosa estas cosas, ¿verdad? Yo cuando vi esta gráfica, dije, no, de aquí soy, esto me encanta. ¿Okay? Porque sí, su perspectiva puede causar conflictos, ¿sí o no? Si usted dice, esto es lo que yo digo, y no estamos dispuestos a ser un poquito más flexibles, que pudiera ser, ¿verdad? Oye, Erika, pero un ejemplo, que ya el dueño venga y le diga, este es un 9. Y llega el trabajador y lo mira un 6 y le empieza a decir, oh, no, es un 6. Pero el patrón de él le dijo, el tuyo es el 9. Y la persona lo va a mirar un 6 y de allí se va a machar y va a decir, es un 6. Pero el problema, la mayoría de los problemas que tenemos es porque ya viene la orden de arriba, no la dan, nosotros tratamos de explicar, pero la persona no entiende, no la agarra. Le tratamos de darle el papel de un lado, lo volteamos, lo volvemos a voltear y ellos están aferrados. Suele suceder, ¿ok? Y aquí es donde entra la empatía. Entender y reconocer su perspectiva, pero también es tu trabajo hacerlo entender que aquí en esta compañía se interpreta de esta manera. Aunque en otra compañía les digan que es un 6, aquí la interpretación es que es un 9. ¿Okay? Cada compañía tiene sus reglas, tiene sus interpretaciones, algunos más diferentes que otros, ¿okay? Pero eso es trabajo de ustedes como supervisores, es uno entender, tener empatía y entender que no todos vienen bien entrenados de otras compañías. Uno quisiera, pero llegan unos que
como dices, Carlos, o sea, no los bajas de allí. Y eso lamentablemente porque a veces son buenos trabajadores, pero uno trata de que, como dijo la persona que trata de convencerlos unos, pero ellos no entienden. Y luego te dicen, tú no sabes, es porque tú lo quieres hacer, tú lo quieres mirar de esa manera. El patrón ni sabe, él ya no está sentado en su casa y Allí y esta fue una conversación que tuvimos también allá, y ellos, el otro grupo, les echaban tierra a los de recursos humanos, y yo me ofendí, dije, ¿cómo que le van a echar tierra a los recursos humanos? Yo también fui recursos humanos, no es un trabajo fácil, el trabajo de ustedes no es fácil, ¿verdad? Yo se los puse de esta manera, yo les pregunté, ¿quién de ustedes sabe cuáles son las reglas de su compañía? ¿Cuántos de ustedes les han dado un manual de empleados y cuántos de ustedes han leído las reglas? Y les hago la pregunta a ustedes aquí. Si tienen manual de empleados, ¿cuántos de ustedes saben cuáles son las pólizas y reglas de la compañía? A ver, levante la mano el que ha leído sus pólizas y reglas. Se los dan, no me digan que no se los dieron, ¿ok? Sí, deberían de tenerlo. Pero realmente no tomamos el tiempo de aprender las reglas. Entonces, cuando suele un problema, ¿okay? Ustedes como supervisores, si ustedes saben cuáles son las reglas y las pólizas de la compañía, de ahí se agarran. ¿Okay? Y cuando tengan la conversación, dice, ¿sabes qué? Mira, la póliza aquí en la compañía es esta. Por eso estamos diciendo que es un 9, por estas razones. Al explicarles el por qué, siempre trae más peso al decirles, es un 9 porque yo digo. ¿Ok? ¿Sí me entienden eso? Y yo les dije lo mismo a ellos. ¿Ok? No me le han echando tierra a mis recursos humanos ni a mis supervisores. Porque nuevamente están apuntando un dedo y no se fijan en los 3 que están hacia ustedes. ¿Ok? Con eso me los aplaqué. porque a mí, Erika, una vez también me tocó que un empleado me empezó a preguntar. Entonces le dije, mira, en la mesa donde estamos, donde está la sombra, ahí están los manuales. Mira, ven, se lo di. Fui a revisar la cuadrilla. Como a los 30 segundos ya venía atrás de mí. Ya la leí toda. ¿Cómo que la leí toda? Todo ya está. No ve, vamos para que la leas bien, con tiempo. No, ya entendí todo. ¿Qué es todo? Todo. Y no quiso regresar a leerlo. Entonces, ¿qué le vamos a hacer ahí? Bien dice que no puedes forzar a un caballo a que vayan a tomar agua. Es que muchas de las veces, vamos a decir, los trabajadores, muchas veces de los trabajadores escuchan recursos humanos, ok, recursos humanos, ellos están pensando que todo el tiempo recursos humanos va a estar de su parte, pero en realidad no es así, porque nosotros como supervisores, todo lo que estamos hablando, lo que les estamos diciendo, está basado en el manual de la compañía. Entonces, cuando ustedes les dan la contra, ellos creen que están en contra de ustedes. Sí. Esa es la verdad. Eso es lo que les estaban diciendo allá. ¿Okay? Pero a veces hazlos entender. ¿Okay? Pero aquí es donde va esto, ¿verdad? Que la percepción para todos es bien diferente. ¿Okay? ¿Qué percepción quieres que tus empleados tengan de ustedes? ¿Okay? Yo cuando doy la clase de acoso, la percepción es algo esencial para un supervisor. ¿Cómo te ven tus empleados? Si tú te pusieras aquí enfrente, aquí arribita, ¿qué dirían tus empleados de ti? ¿Cómo te describirían? ¿Ok? Y ahí, ahí te pones a pensar. ¿Cómo me están viendo? ¿Ok? Te pone buena la plática. Cuando llegan los dueños y los voltean y van risa y risa diciéndoles adiós y dicen, mira, el dueño, bien contento. Mira, él es el que es el logro, porque él viene y me saluda y una sonrisota. Pero cuando vamos a las oficinas, ahí es donde llega y saca el látigo y... Bien dicen que cuando hago dinámicas y ejercicios de supervisores, los supervisores son los codos. No codos, ¿qué? Alguno que otro, ¿verdad? Pero son los codos. El codo. ¿Okay? ¿Por qué digo eso? Porque el hombro es la gerencia, recursos humanos, gerencia. La mano, los dedos son sus empleados.
Entonces, si el codo está fracturado, ¿funciona bien el brazo? No. Entonces tenemos que ver si nosotros como supervisores estamos fracturados y hay fracturas que bien sabemos que están allí y no lo estamos ajustando, ¿va a funcionar todo esto? No. ¿Okay? Tenemos 3 diferentes modelos de lo que es la percepción a base de lo que es la realidad. Tenemos los limitantes neurológicas, ¿okay? Ahora sí vamos a ser bien técnicos, ¿okay? All right. Un filtro común, ¿verdad? ¿Cómo platicas? ¿Tienes un vocabulario bien colorido? ¿Cómo hablas? ¿Okay? Tenemos limitantes sociales, las diferencias en culturas, la diferencia entre generaciones, porque tenemos muchas generaciones en la industria hoy en día. Tenemos los tradicionales, que todavía están trabajando, echándole ganas, pero ahora tenemos los milenios jóvenes que están entrando, que es la generación que sigue, la Z, ¿verdad? ¿Okay? Hay diferencias culturales, personas de diferentes países. La perspectiva de alguien europeo acerca del trabajo es muy diferente a la perspectiva de un mexicano. ¿Okay? Muy diferente. ¿Okay? Pero luego también tenemos los limitantes individuales. ¿Cuál realmente es esa realidad? ¿Okay? Entonces, cuando tenemos una conversación difícil, hay diferentes factores que van a afectar el resultado. ¿Okay? Y tenemos que aceptar que no siempre el empleado va a ser la de la culpa. Hay diferentes cosas que tenemos que analizar. No es lo más de llegar a hacer la conversación y atacar, porque se nos hace muy fácil atacar, pero no debería ser así. ¿Okay? Hablábamos un poquito, ¿verdad?, de los diferentes filtros, ¿verdad? Y son cosas internas que tenemos que practicar, que tenemos que estar viendo, ¿verdad? ¿Okay? ¿Qué es el propósito de un filtro? De purificar, de limpiar, ¿verdad? Sacas, el resultado final es lo bueno. ¿Okay? Es bien fácil quitar ese filtro, muy fácil, porque no tenemos tiempo, no queremos tener ese filtro. Pero hay que entender que para que una conversación difícil tenga un resultado positivo, tenemos que echarle esos filtros y limpiarlos de vez en cuando. ¿A poco no? Maquillarle de vez en cuando, ¿verdad? Una manita de gato. ¿Okay? All right, segundo nivel. A ver, no te la paso. Okay. Vamos a hablar acerca de la culpa y las contribuciones. Muchas veces, como les dije, apuntamos el dedo y ahí es porque allí es. Pero no nos fijamos esos 3 dedos que están apuntándonos a nosotros. ¿Okay? ¿Hay diferentes responsabilidades? Sí. ¿Okay? Ese dedo, acuérdense de esos 3 que están apuntando hacia ustedes. ¿Okay? ¿Es su error o es mi error? Pero tenemos que ver que cada quien tiene una contribución al problema. Y también cada lado hay su contribución a la solución. Yo siempre le digo a los trabajadores, si hay un problema y quieres traerlo a la mesa, tráeme mínimo dos soluciones. Lo peor que te pueden decir es que no, pero sé parte de la solución y no solamente del problema. Igual para ustedes. Intenten ser más parte de la solución, tener empatía, entender el problema realmente para desarrollar una solución conjunta. ¿Okay? Luego vemos de aceptar la responsabilidad me hace parecer débil. ¿Es cierto? Si tú aceptas la responsabilidad del problema, ¿te hace ver débil? Al contrario, yo digo que te hace una persona más fuerte. Porque ¿quién aquí es perfecto? Espero que nadie me levante la mano, ¿eh? Nadie es perfecto. Todos tenemos nuestras debilidades, todos tenemos nuestros problemitas allí, ¿ok? Pero hay que entender que todos tienen que aceptar su responsabilidad, ¿ok? No es lo más de un lado, cada quien tiene su responsabilidad. Cuando hablamos de lo que es, seguimos con lo mismo, ¿verdad? La culpa, ¿verdad? En el pasado siempre vemos de quién fue el error, cuando tenemos una perspectiva de culpa. Y en el futuro siempre echándole cuál va a ser el castigo. Esto analicen personalmente ustedes, háganse esta pregunta. ¿Tengo una perspectiva de culpa o tengo una perspectiva de contribución?
Háganse esa pregunta ustedes, ¿ok? Porque yo sé que yo también a veces, yo no soy perfecta. Yo también me pongo en mi macho y digo, yo tengo una perspectiva de culpa. Tú cometiste el error, tú vas a sufrir las consecuencias. Y eso es de perspectiva de vida, no solamente en el trabajo. Situaciones difíciles que se nos enfrentan en la vida. Pero realmente eso nos va a llegar lejos. Eso solamente nos llega a la ira, al coraje. Y no queremos hacer personas de piedra, no somos de piedra. Sí tenemos sentimientos. Pero en el trabajo hay que acordar que tenemos que ser flexibles y tenemos que ver nuestra perspectiva de contribución. ¿Ok? Tercer nivel, el impacto de intención. ¿Okay? Este sí está bien interesante, este sí, no me gusta leerlas, pero este está bien interesante. ¿Ok? Diferenciando lo que es el impacto de intención. Nuestras historias incluyen atribuciones de intención a las acciones de los otros basados en estas. El impacto que nos causó, nuestras percepciones de su carácter, nuestros sentimientos. Y por lo regular, siempre asumimos lo peor. ¿Okay? ¿Cuántas veces, pónganse a pensar en una conversación que han tenido con un empleado, en donde dejan que sus sentimientos se encarguen, se llenen el vaso de la conversación? ¿Okay? Llegamos con una percepción que sabemos, que ya sabemos cómo es. Yo ya tengo esa perspectiva de este empleado. Ustedes conocen bien a sus empleados. Saben cómo son. Y cuando tienen que tener esa conversación con ellos, lo tienen eso en la cabeza. No, este se queja de todo, ¿verdad? Siempre llega tarde, ya lo tienen fichado, ¿verdad? Pero eso impide que la conversación avance. ¿Okay? Esto tenemos que sacarnos de la cabeza. ¿Okay? Y sí, muchas veces nos aferramos a cómo nos hicieron sentir. ¿Okay? El impacto se queda. Tal vez tu intención no es ser mala persona, pero tus acciones, tú vas a ser juzgado por tus acciones y no la intención. Eso es lo que queda grabado, es el impacto. ¿Okay? Vamos a pasar eso. Okay. Un ejemplo claro de lo que son las intenciones, ¿verdad? Y no los vamos a meter muy a fondo a eso, pero para que vean la diferencia de lo que estamos platicando, ¿verdad? La primera dice, yo sé lo que ellos pretenden hacer. Les voy a hacer saber que lo que hicieron está mal. Eso es algo muy común que dicen los supervisores. ¿Ya? Es muy fácil decir eso, identificar el problema y echarle la culpa a ellos que lo que hicieron mal. Pero tenemos que abrir nuestra mente y decir así, pensar. Y les digo, yo no los voy a hacer cambiar como ustedes son. ¿Okay? Eso es casi imposible. El propósito de esto es de influenciarlos a ver la perspectiva diferente y verse ustedes un poquito diferente. Porque solamente así, haciendo ese análisis interno, vamos a poder avanzar. ¿Okay? En vez de decir, yo sé lo que ellos pretenden hacer, vemos de esta manera. Yo sé lo que yo quería hacer y el impacto que tuvo sobre mí, lo que ellos hicieron. Es imposible para mí leerles la mente. ¿Ven la diferencia? ¿Okay? Vamos a compartir el impacto que tuvo en mí, el comportamiento de ellos y en ellos en el mío. Aquí ya estamos viendo que esto es bidireccional. Se me traban las palabras, sorry. ¿Okay? Es estar abiertos a tener empatía, a entender la perspectiva de tu empleado, pero también que entiendan la perspectiva tuya. ¿Okay? ¿Cómo vamos? Ya siento como que ya están prendiendo los foquitos. ¿Ya? ¿Okay? All right, un ejercicio rapidito. Háganse esta pregunta, o quién me la quisiera contestar, se las voy a hacer. Pregúntate si has hecho suficiente esfuerzo por checar tus percepciones sobre el otro y sobre el problema. ¿Okay? ¿Has hecho lo suficiente, crees tú, para analizar percepciones? ¿Okay? Pónganse a pensar en eso. El que quisiera contestar,
Perfecto, ¿verdad? Estamos aquí para aprender, no para juzgar. ¿Okay? Escuchamos y no juzgamos. ¿Okay? ¿Realmente entiendes tú, como persona, la diferencia entre el impacto y la intención? ¿Realmente tú, como persona, como supervisor, entiendes la diferencia entre eso? ¿Okay? Y muchos que han tomado mi clase de acoso, nos basamos mucho en eso, en lo que es el impacto y la intención. ¿Okay? Aquí la tercera. ¿Puedes identificar cuáles fueron tus contribuciones para que se generara la situación problemática? O sea, hay que ponernos a pensar que también a veces nosotros somos los que causamos estos problemas difíciles, estas conversaciones difíciles. No siempre es el empleado. ¿Okay? Y es aceptar responsabilidad. Porque si tú no estás dispuesto a aceptar la responsabilidad, esto no va a funcionar. Por ejemplo, vamos a decir, yo como supervisor y él como empleado, vamos a poner, yo le diría, me gustaría saber, antes de que vayas y comunicas algo que a ti no te gusta con otra persona, a mí me gustaría que tuvieras la confianza y el valor de decirme en qué estoy fallando para poder solucionar el problema. Porque si tú vas y lo comentas con una persona que no va a solucionar el problema, no vamos a llegar a nada. Pero en cambio, si tú me lo dices, a lo mejor voy a reaccionar y voy a decir, ok, creo que sí estoy fallando en esto. ¿Por qué? De la misma manera que si tú estás fallando en esto que estás fallando, se puede decir, tal vez podemos solucionarlo. Porque yo si veo que estás fallando en algo, yo voy a tener el valor de decirte en lo que estás fallando. Ese es mi punto de vista. Y mucho de eso tiene que ver con que tú tienes que estar dispuesto a aceptar tus errores. ¿Okay? Y uno como hispano, ¿okay? Es muy difícil para muchos aceptar responsabilidad. ¿Sí o no? Sí, porque lo van a decir, no sabe nada. Yeah, exactly. Okay. All right. Segundo nivel, los sentimientos. ¿Nos llenamos de sentimientos cuando pasan estas cosas? ¿Qué sentimientos empiezan a ocurrir? Coraje. ¿Cómo? Frustración. ¿Qué más? El estrés. Nadie tiene estrés, ¿verdad? Por eso empiezan a salir las canitas. Okay. Pero tenemos que ver que tenemos que controlar esos sentimientos. Esos momentos de ira que hasta te quieres jalar las greñas porque, ¡ay, esto otra vez! ¿Okay? Suele suceder. ¿Okay? All right. So, ¿recuerdan esos videos que luego salían que dicen, escuchamos y no juzgamos? Digan todos juntos esos. Escuchamos y no juzgamos. ¿Okay? Eso para muchos se nos dificulta. Porque sí, ponle que estás escuchando. Y al mismo tiempo que estás escuchando la conversación, ya estás planeando en el regaño que le vas a dar. ¿Ok? Take it easy. Paso por paso. No se brinquen a conclusiones. Recuerden que tienen que tener empatía. ¿Ok? Estos puntos de aquí abajo, también vamos a tratar de estos. ¿Ok? Dice así, escucha, reconoce. ¿Verdad? Como les dije, no solamente se trata de escuchar, sino reconocer lo que te están diciendo. ¿Okay? Poner realmente atención. No trates de arreglar los sentimientos de los otros. A veces cuando te dicen, cálmate, pero cálmate, ¿qué es lo que pasa? Más alterado te pones. ¿Okay? Más alterado se pone uno. ¿Okay? Pon atención a lo que el otro sintió y piensa. La empatía. La empatía es bien importante para entender como un supervisor, un gerente. Comprende y muestra lo que comprendes. Eso es escuchar activamente, ¿verdad? Relatar la conversación que tuviste con ellos para que ellos entiendan y escuchen que sí los escuchaste. ¿Ok? Ahora hay que enfocarnos en la solución del problema. ¿Quién puede tener la mejor solución? ¿Quién debería tener la mejor solución? ¿Solamente el supervisor o el empleado? ¿Qué perspectiva queremos tener? Es una solución conjunta. ¿Okay? Es trabajar juntos. ¿Okay?
Y ahora que tengamos la solución, mirar solamente hacia enfrente. ¿Ok? Esta conversación se quedó porque si llegamos a una solución y luego al día siguiente o a la semana le empiezas a recalcar ese problema, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a abrir esa herida, ¿verdad? Es cuando te hacen una costrita, una cortadita y no está sanada bien esa herida, le rascas la costra y ¿qué pasa? Te vuelve a sangrar. ¿Okay? Y es como abrir esas heridas. ¿Okay? Déjalo en el pasado, como dice el gringo, move on. ¿Okay? El enojo es una señal de que algo sucedió, de que llegas a un límite. ¿Okay? ¿Cuántos aquí hemos llegado a estas situaciones en lo que realmente estás hablando con alguien y dices, oh, no más? ¿Okay? Nos empieza a hervir la sangre. ¿Okay? Y hay muchos que tenemos la mechita cortita. ¿Okay? Mi niño juega fútbol en un club aquí en Napa. Y está un muchachillo, tiene también como 13, 14 años. Creo que tiene 13 años ya. Y ese es de mecha corta. El otro día, ya van 2 partidos que me lo agarran. En un partido, los chiquillos son crueles. Si creen que los chiquillos son crueles, nosotros como adultos somos peores. Y le estaban píquele, haciendo ruidos cada vez que pateaba la pelota, haciéndole burla. Y en una de esas ya no aguantó. Se trató de contener lo más posible y que le da el empujón al chiquillo. Y el chiquillo que empujó, un pelirrojo, se asustó. ¿Por qué? Porque dijo, este no va a hacer nada, no va a reaccionar. Y pues no contaba con de la mechita corta y sópateles que lo avienta por ahí. Tarjetita amarilla directa. ¿Okay? ¿Nos pasa a ustedes como supervisores? Ahora sí todos, ¿verdad? ¿Okay? ¿Okay? Nos pasa. ¿Okay? Pero no podemos hacer como ese chiquillo, en empujar a la persona y reaccionar de esa manera. Tenemos que controlar nuestras emociones, controlar este enojo. Y hay personas que la verdad tienen un carácter muy fuerte. Y el enojo es algo de eso que los metemos en problemas. Aquí es donde empezamos a ver violencia en el lugar de trabajo. Todos sabemos esa póliza, ¿verdad? ¿Ya? Yes. Okay. Right. El enojo obstruye realmente en entender la situación, porque tu mente está como en las nubes. Está bloqueada, ¿verdad? Exactamente. ¿Okay? Entonces, hay personas que hasta clases de anger management tienen que agarrar. ¿Okay? Yo conozco a varias personas que han tenido que someterse a clases de manejo de la ira, del enojo. Y está bien. Si tú aceptas de que tienes un problema, ¿por qué no buscar ayuda? Porque esto al final del día te puede afectar tu trabajo. Si tú eres como ese chiquillo que respondes de esa manera y de repente explotas, ¿cuál es la consecuencia? Te van a correr, a volar palomita. ¿Okay? Y luego empiezan a echarle tierra a la compañía. No, que no sé qué, no. Son 3 dedos apuntándote a ti. All right. 3 componentes del enojo que resuelven. Darle el espacio al catarsis. ¿Qué es el catarsis? ¿Qué es catarsis? No se preocupen, yo también tuve que buscar la palabra. Es básicamente buscar la manera de dejarlo ir, de un alivio. ¿Okay? Porque ¿qué pasa con el enojo si solamente, vamos a decir que está en una botella, que es una botella de agua? Si hay un líquido y le estás dale. Vamos a decir que es una botella de coca. ¿Okay? ¿Qué pasa si le estás sacudiendo? Va a explotar. ¿Quieren explotar? No. ¿Okay? No queremos llegar a ese punto. Tenemos que buscar avenidas a cómo vamos a soltarle poquito el gas a la botella para que se vaya calmando eso. ¿Okay? Hablar de tus propios sentimientos, ¿verdad? ¿Okay? Eso es importante. Uno como mujer, a veces es más fácil hablar de sus sentimientos con sus compañeras, pero uno como hombre se les dificulta. ¿Por qué? Porque no quieren verse menos macho,
¿verdad? Muy débil. Pero hablar de las emociones es normal. It's okay. ¿Okay? It's okay. Porque nuevamente no te quieres convertir en esa botella de Coca o Pepsi o lo que sea y de repente explota. ¿Okay? No queremos ver eso. Construir una propuesta, metas. Establezcan metas, cambios poco a poco. ¿Okay? Los pequeños cambios a la larga te van a rendir más, van a ser más efectivos, pero uno tiene que ser consistente con estos cambios, ¿verdad? No lo más vas a decir, durante la pizca me prometo o prometo de que no voy a ser enojón. ¿Y qué pasa con la poda y la soca? O sea, ¿qué pasa con el resto del año? ¿Okay? Estos son cambios que hay que ser consistentes, ¿okay? El señor Douglas Stone dice, ser escuchado a veces es más que suficiente. Recuerden el día que ustedes fueron empleados de línea. ¿Cuántas veces no simplemente querían que simplemente alguien nos escuchara? Ahora que son supervisores, en un nivel diferente, ¿cuánto tiempo toman al realmente escuchar a sus empleados? Muy poco, ¿ok? Esto es bien importante de que ustedes conozcan a su gente, interactúen con ellos. Eso abre la puerta a la confianza. Mientras haya más confianza, no pasarse, mantener la línea, ¿verdad? Siempre hay que mantener esa línea. Pero abrir la puerta a la confianza para que estas conversaciones difíciles puedan fluir un poquito mejor. ¿Ok? Vamos a pasarnos estos. Ok, ¿todos tienen su libretita? Ok, pongan su lapicero. Quiero que me pongan, que escriban 4 adjetivos, 4 o 5, que los califique ustedes. ¿Cómo se describen? Y los enumeren del 1 al 4 o 5. Ok, tómense un minuto, 2. Y aquí viene cómo te ves tú. ¿Okay? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te calificas? ¿Cómo te describes? Escribe las 4 o 5 adjetivos, 1 o 2 palabras, y luego numéralas. El 1 siendo, pues obviamente, lo primero, al 4 o 5 los que tengan. ¿Okay? Este es un ejercicio personal, porque ¿cuántas veces alguien les ha preguntado, ¿cómo te identificas? ¿Cómo te ves tú como líder? No muchas veces. Entonces, ese es un análisis que de vez en cuando los tenemos que hacer, ¿verdad? Porque asumimos la perspectiva de los empleados. Pero ¿cómo te ves tú? ¿Cómo te ves tú hoy en día? ¿Cómo te ves tú hoy en día? ¿Cómo? Viejito. Hombre. ¿Y quién quiere compartir? Porque quiero que compartan, porque quiero que se sientan orgullosos de ustedes. ¿Ok? Muchas veces no nos sentimos orgullosos de nosotros mismos. ¿Ok? Y para que una conversación difícil sea efectiva, tú tienes que tener esa confianza de ti mismo. ¿Ok? ¿Quién quiere compartir? Los 4 o 5, los que tú quieras. Ay, bueno. Ya levantaste la mano, sorry. Dile el adjetivo número 1 que pusiste. Bueno, que yo me considero una persona muy responsable. Okay. Me gusta ser muy responsable. También me considero que soy inteligente. Y también había escrito empática, porque siempre me gusta estar en la... siempre veo la posición de la demás persona. Me gusta estar en los zapatos de la demás persona para poderlos entender. Okay. Estas palabras que ustedes están escribiendo,
quiero que realmente los crean. No me escriban palabras por escribir palabras, pero ustedes tienen que creerlas. ¿Quién más? Sin pena. Acá Gustavo tiene uno. A ver, para mí lo primero es directo. Si hay un problema, ir directo al tema sin andar con rodeos y hacer ver la situación. Y la segunda, flexible. Hay que platicar con el trabajador, hay que decirle lo que está pasando y preguntarnos nosotros mismos si estamos fallando en el entrenamiento que le estamos dando o hay algo que podamos hacer más que él crea que lo va a ayudar a salir adelante. Abierto a escucharlo, no nada más soy yo el que va a estar hablando con él, voy a escuchar sus quejas, lo que él piense que estamos haciendo mal como directores en la compañía o como supervisor, para poder encontrar la forma de ayudarlo. Y la última, confiado, que si yo hablo con el trabajador y quedamos en algo, quiero estar seguro que él se fue satisfecho de lo que platicamos. Gustavo, ¿cuántos años tienes trabajando en la industria? Como 35. Okay. Poquito más, pero... Y esto viene con la experiencia. Es lo que iba a decir. Yo no empecé así. Yo empecé, vamos a decir, como ya hace 35 años, como tomando liderazgo, pero no empecé de esta manera. Empecé mal. Yo, de hecho, puedo decir que fue uno de los que empezó mal, pero tu camino y la experiencia te va ayudando a aprender lo que estás mal y tienes que reconocerlo, es lo principal. Y eventos como estos son los que nos van a ayudar a crecer como supervisores. El cambio no es fácil, pero es posible. ¿Okay? Pero es posible, pero tú tienes que querer cambiar. ¿Okay? ¿Alguien más? ¿Quiere compartir? ¿Uno más? Ahí va a tocar. Sí, yo puse persistente, porque siempre me gusta ser muy persistente en las cosas. Yo no soy de los que creen que no hay nada posible. Cuando decía mi papá, lo único que no tiene es la solución, es la muerte. De ahí en fuera, todo tenemos que mirar de qué manera se puede solucionar. Otra de las cosas es ser responsable. Me considero alguien responsable. Honesto también. Me gusta, como dicen todos los compañeros, todos venimos desde abajo. Sabemos de que lo que ha sufrido todos hemos sufrido para estar en el lugar que estamos. Entonces, también tener empatía en eso. Y la última, tolerante. Me gusta tener mucha tolerancia y no solamente, como dicen, juzgar a alguien sin entender qué es la razón por la cual hizo un error y darle la oportunidad a que lo enmiende. No solamente decir, oh, pues hiciste esto mal y ya hay que correrte. No, ¿verdad? Siempre darle la oportunidad a que, hacerle ver a la persona que hizo un error y si está dispuesto a componerlo, porque todos merecemos una oportunidad. Y eso es parte de tener conversaciones difíciles, ¿verdad? El doctor César Lozano dice, detrás de una persona difícil hay una vida difícil. Pero ¿cómo vamos a saber si no tenemos esa empatía, si no estamos dispuestos a escuchar? De eso se trata una conversación. ¿Okay? El tercer nivel, la conversación de la identidad. ¿Okay? ¿Saben quiénes son ustedes? ¿Saben cuál es tu identidad? Hay muchos que no. Hay muchos que realmente no sabemos quién somos. O sea, a veces nos sentimos como robots de día a día, haciendo el trabajo. Como el ratoncito en la ruedita, ¿verdad? Pero realmente aquí le echamos la psicología, ¿ok? Aquí vamos a ponernos, me pongo la cabecita de psicóloga. Tienes que saber quién eres en todos los aspectos de tu vida. Tienes que saber quién eres. Para tú poder hacer cambios, tienes que aceptar tus errores, tienes que aceptar que sí, tu vida tal vez no fue fácil, pero tienes que saber quién eres y dónde quieres ir. ¿Okay? Vemos aquí por qué es tan difícil las conversaciones para mí, si otros parecen manejarlas tan fácilmente. Y sí, hay muchos, tal vez Gustavo, tal vez se le hace un poquito más fácil
tener la conversación, pero viene con la experiencia, ¿ok? Nunca te compares con alguien más. Verte a ti mismo, ver los cambios que tú tienes que hacer, qué ajustes tienes que hacer tú. Nunca te compares con alguien más, ¿ok? Porque el camino de todos es muy diferente. Pregúntate, ¿por qué a veces pierdo mi equilibrio en medio de estas conversaciones? ¿Qué es lo que hace como que te prendas la mecha? ¿Okay? Tal vez hay palabras que te prenden. O el simple hecho de que alguien te apunte el dedo y te diga, tú, lo apunté aquí abajo, ¿eh? ¿Okay? Eso a veces la gente nomás no les gusta. O que te agarren la contraria. Pero hay que recordar que va a haber alguien que siempre te va a decir que es negro cuando es blanco. Pero ahí se va contra de ti cómo vas a reaccionar tú enfrente a esa situación. ¿Okay? Y luego te preguntas, ¿por qué insisto en lo que pasó hace una semana, un mes, un año, una década? Hay muchos que no pueden soltar el pasado, se aferran. Dice el gringo, you gotta let it go. ¿Okay? Como la canción de Frozen, let it go. No voy a cantar, no. Hay veces que se nos dificulta eso. ¿Okay? Tienes que soltarlo. Si ya solucionaste el problema, let it go. ¿Okay? Porque nada bueno nos va a traer si sigues abriendo esa herida, ese problema. ¿Okay? Un poquito más de lo que es la identidad, ¿verdad? Ver que a veces, cómo tal vez hieres los sentimientos de alguien. Tal vez buscas de sacarle ventaja. ¿Ok? Cometemos errores, sí. Actúes de manera irresponsable o sin ética. La ética en el trabajo es bien importante. En cualquier trabajo que tú haces, la ética es bien importante. Siempre hay que actuar con buena ética. ¿Ok? Aquí esta industria es muy grande, la agricultura es muy grande, pero aquí en el valle todos se conocen, todos se conocen. Mis chiquillos por eso no quieren ir a la tienda conmigo porque dicen, es que todo el mundo te conoce. Sorry. ¿Ok? Entonces, donde quiera que vas, compórtense, porque al final de cuentas, siempre hay camaritas por ahí grabando y tomando fotos. ¿Ok? Ojo. Right. Cuando enfrentas, ¿verdad?, estas situaciones de identidad, ¿verdad?, nunca niegues lo que es cierto. ¿Ok? Al negar la verdad, ¿ok?, simplemente se te va a seguir cargando ese peso. Aunque lo niegues, ¿verdad? Hay que aceptar nuestros errores. Hay que aceptar que no siempre tenemos la razón. ¿Okay? También no hay que exagerar también. Si tú sabes que tienes razón y es cierto, si sabes que es negro, ¿okay?, no exageren tampoco. ¿Okay? Hay que tener humildad. No hay que ser como los monitos aquí. Cometiste un error. Error inútil. ¿Okay? Porque muchas veces, o sea, tú dices, le gané porque le gané y es un... Ahí inserten la palabra, ¿ok? No queremos hacer así. Oh, esta está bien. Pregúntense esto. Antes o durante la conversación, ¿qué está enganchando mi identidad? ¿Es algo cultural? ¿Es algo que tal vez mi filtro esté un poquito sucio? ¿Ok? ¿O es simplemente que no puedo abrir la mente? ¿Qué está causando que yo no me pueda abrir? ¿Ok? Vamos a pasarnos porque ya se nos está acabando el tiempecito. Este es unas palabras de Albert Einstein. Todos sabemos quién es Albert Einstein, ¿verdad? Ok, dice así. El ser humano es una parte del todo que llamamos universo. Una parte limitada en el tiempo y en el espacio. Él se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sentimientos, como algo separado del resto. Un cierto tipo de ilusión óptica de su conciencia. Esta ilusión
Es como una prisión para nosotros, que nos limita nuestros deseos personales y el afecto hacia pocas personas cercanas a nosotros. Nuestra tarea debe ser liberarnos a nosotros mismos de esta prisión, ampliando nuestro círculo de compasión hasta abarcar a todas las criaturas vivientes y a la naturaleza completa en su belleza. Albert Einstein. ¿Okay? Son palabras fuertes, ¿verdad? O sea, sí vivimos en un mundo donde a veces nos cerramos nuestro propio espacio. Uno como supervisor, como líder, tenemos que estar dispuestos a abrir nuestro espacio y aceptar que no somos perfectos. ¿Okay? No somos perfectos. Preguntas. ¿Alguien que quisiera compartir algo que aprendió hoy? Algo que como que les prendió el foquito. Porque sí vi muchos foquitos que se prendieron. ¿Quién quiere compartir? ¿Qué aprendieron hoy? Y no me digan que todo, ¿ok? No todo. ¿Qué aprendieron hoy? Lo que pasa, Erika, que a veces también nosotros como supervisores, los problemas que causamos es que casi, bueno, yo te lo voy a decir personalmente, a veces uno, su poder y su fuerza es lo que hace que surjan los problemas, y casi estoy seguro que todos hemos pasado por eso, de que tenemos un poco de poder y al empleado no le gusta eso cuando uno no quiere aceptar que nosotros estamos en un error, y eso es lo que yo pues he visto en mí mismo, que a veces me ha tocado como 2 o 3 veces hace años, pero a base de tanto entrenamiento que nos han dado, pues uno va superando eso, pero casi todos al principio, yo casi lo dudo que no haya alguien aquí en el salón que no hayamos pasado y que nosotros hayamos usado nuestro poder y nuestra fuerza. Esa es mi respuesta. Sí, y no me lo nieguen, somos cabezones. Somos cabezones, somos tercos, ¿verdad? Pero tenemos que aceptar esos errores y abrirnos a la posibilidad de qué pudiera ser, ¿verdad? ¿Qué más? Algo que aprendieron, que esto se trata de que ustedes compartan y analicen. Sí, esto me fue mucho, como decía, lo estaba repasando, sí, es como que mucha psicología que les metimos, pero a veces tenemos que ponerlo de cierto modo para captar lo que somos, ¿verdad? ¿Alguien más? Yo conocí a una persona que tenía un trabajador que era necio, no entendía, y me decía: Carlos, allí vas a aprender mucho, síguele, lo vas a entender. Y le dije, pues enséñame porque no puedo. Y ya me dice, yo voy a trabajar con él. Y empezó a decirle, porque él trabajaba por contrato. Entonces él quería ir hasta adelante y hacer surcos y surcos. Entonces él empezó a estarle, dice, explicando. Y al último, que lo demandan, que porque lo estaba hostigando. Lo digo nuevamente, ser supervisor no es fácil, ¿ok? Y ya fui para atrás y le pregunté, ¿cómo te fue? No quiero hablar. Ser supervisor no es fácil, te vas a encontrar con diferentes personalidades, diferentes personajes que, o sea, te van a sacar de quicios y ahorita la generación cristal, porcelana, o sea, no les puedes decir nada porque luego ahí te echan la demanda, ¿verdad? Pero simplemente estas clases se trata de aprender a tener tacto, ¿verdad? Pero aceptar que si tengo errores, o sea, tengo que aceptarlos y tengo que cambiar. Porque los años, la industria, no se va a hacer nada más fácil. Ahorita como está el trabajo, está canijo, ¿verdad? Y tenemos que adaptarnos un poquito más. Yo pienso que la visión es algo muy importante en todos los supervisores, porque luego ves una persona que tiene tiene ese interés de seguir creciendo, de subir de puesto. Entonces, y mira a las personas que son negativas todo el tiempo, igual de
querer superarse, nomás te quieren tener una ancla allí darte siempre problemas. Entonces, hay muy buenos trabajadores que luego los miras y tú dices, ok, hay que darles oportunidad para que sigan creciendo. Ustedes como supervisores tienen que empezar a buscar su reemplazo. No es que les van a quitar el trabajo, sino es que ustedes no siempre van a estar allí. Entonces tienen que empezar a ver eso, ver las cualidades, pero al mismo tiempo, si están buscando los siguiente nivel de líderes en su compañía, tienen que asegurarse de que estos empleados estén bien firmes y bien astutos a lo que es las reglas de la compañía, las perspectivas. Porque si tienen ideas diferentes, o sea, hay como que la piensas a veces. Y hay supervisores también, ¿verdad? En la que, o sea, nomás no entienden de una manera u otra. Y a veces porque tienen ya 30 años trabajando allí, las compañías los dejan. Pero en sí es lo que está dañando. Pero aquí para ustedes quiero que ustedes analicen dónde están hoy. ¿Cuál es la perspectiva de la gente en ustedes? ¿Okay? ¿Cómo manejo estas situaciones? Por ejemplo, vamos a decir, Ahí va el micrófono. supervisor. Como supervisor han salido muchos muchachos que se han superado y han subido un poquito más arriba. Eso a mí me da mucho gusto y me siento, no, quizá algunos hasta me vayan a superar, digo yo, pero para mí me siento bien porque han salido muy buenos trabajadores. Y así como tenemos para hacer notas malas, también hacemos notas buenas. Si tienes un trabajador que te está ayudando, que viene a trabajar, esas notas también deben de hacerlas para ellos. No nomás, hey, ¿esto es todo algo malo? No, esta es mala, pero este también tiene sus notas buenas. Eso es algo muy bien. Déjales digo, el grupo de allá del otro lado, los trabajadores, sus trabajadores, la perspectiva que tienen de ustedes es bien interesante, pero no es nada diferente a lo que hemos estado escuchando año tras año, ¿verdad? Quiero que ustedes tomen, ¿no? Esto está prendido, okay. Que tomen el tiempo de tener una conversación con alguno de ellos. Abran esta conversación y simplemente platiquen, porque ellos tienen una perspectiva muy diferente a lo que son la compañía, lo que son estas clases, y es importante en tener empatía y entender lo que ellos están sintiendo y escucharlos, ¿verdad? Muchas de las veces ustedes vienen a esas clases y aquí se queda, salen aquí del estacionamiento y ya, se les olvidó. Todo lo que ustedes aprendieron ayer, hoy y mañana, si ustedes no lo ponen en práctica, de nada sirve. Aprovechen. Recuérdense todos los días, ¿verdad? ¿Qué cambios quiero hacer? ¿Qué metas tengo? Este tema de conversaciones, enfrentando conversaciones difíciles, es algo que se tenía de qué hablar, ¿verdad? Porque cuántas veces se han enfrentado a esas situaciones y se cierran completamente, ¿ok? So es bien importante en agarrar esta información que sea útil, o sea, pasamos meses planeando estos eventos para ustedes, pero necesitamos que realmente ustedes agarren esta información y la usen, ¿okay? Que la usen, que es información útil, ¿verdad? ¿Alguien más quiera compartir un poquito? ¿Qué aprendieron hoy, Daniel? Gracias, Erika. Bueno, señoras y señores, damas y caballeros, en mi experiencia personal llegué a estar directamente supervisando a más de 125 trabajadores, indirectamente más de 800. Así que me encargaba de entrenar supervisores y jefes de cuadrilla, pero yo no llegué a supervisor así nomás de la noche a la mañana. Fue hasta que terminé mi carrera y afortunadamente pude estudiar algunas clases como relaciones laborales, relaciones humanas, un poquito de psicología, y todo eso ayuda. Pero en mi experiencia personal me doy cuenta que el trabajo de ser supervisor es uno de los trabajos más difíciles que hay en el mundo. ¿Saben por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque vamos a estar lidiando con personas. Y resulta que cada cabeza es un mundo.
Entonces, al principio, pues como todos los principiantes cometí errores y equivocaciones, pero hubo trabajadores que quisieron aprovecharse de mi experiencia, pero aprendí muy rápido. Pero yo tuve la fortuna que a mí sí me dieron clases especiales para ser supervisor. Lo peor que le puede pasar a un trabajador del campo al principio es que lo asciendan a ser jefe de cuadrilla o supervisor sin darle el entrenamiento adecuado. Porque es muy difícil aprender por uno mismo, y si alguien ya estudió su preparatoria, una carrerita, tiene una ventaja muy grande sobre los que no tienen estudios. ¿Dónde conseguir información? Seminarios, consultorías, como pueden llamar a Erika y decirle, aquí en nuestra compañía queremos que nos des unas clases a los jefes de cuadrilla y supervisores, y ella puede venir, los va a estar entrenando. Cosas que he visto que le ayudan, que nos ayudaron mucho para ser mejores supervisores. Número 1, ya dije, y lo voy a repetir, es muy difícil que vamos a lidiar con muchas personalidades. Hay que aprender de las diferentes personalidades de los trabajadores. Por ejemplo, el antagonista siempre va a estar en contra de ustedes. El leyista siempre va a estar sacando leyes en las juntas, en instrucciones de trabajo. ¿Sí? ¿Qué me dicen de él sabelo todo? ¿Sí? ¿Conocen alguno o alguna por ahí? ¿Y qué me dicen de los líderes frustrados? Los que en sus países de origen, México, Salvador, de donde vengan, que eran estudiantes y se metieron en un movimiento laboral o político, y aquí quieren hacer lo mismo, pero hay que decirles a estas personas, muchachos, todos aquí vinimos con un objetivo, y es que tenemos que hacer un trabajo. Para eso nos pagan. A mí me pagan como supervisor para asegurarme que se hagan bien los trabajos y de ordenarlos, de coordinarlos. A ustedes como trabajadores les pagan para que hagan el trabajo y que sigan instrucciones. Y déjenlo ahí. ¿Sí? Porque la otra cosa, voy a terminar con esto, recuerden que a los adultos no se les regaña, se les corrige. A los niños los regañamos, pero a los adultos no. No vayan a caer en esa cosa. Finalmente, no somos doctores ni somos terapistas, así que nunca den un consejo, porque se pueden meter a ustedes y la compañía en un problema legal muy fuerte. Si alguien les confía que tiene problemas de matrimoniales o de alcohol, de drogas o de salud, qué sé yo, escuchen y todo. Pero sabes que yo te sugiero no te recomiendo, olvídense de esa palabra. Te sugiero que busques ayuda en el centro de salud o ve a tu doctor. ¿Sí? Habla con el sacerdote, pero no meternos directamente. Y siempre el respeto al derecho ajeno. A mí me enseñaron a no decir malas palabras, así que nunca me han oído a mí decir una mala palabra dentro del trabajo. ¿Sí? Y les deseo muy buena suerte y que todo esté bien. Y muchas gracias por su presentación, estuvo fabulosa. Gracias a todos, realmente les agradezco su atención. Creo que terminamos un poquito temprano. ¿Ya estará listo? ¿Ya están listos o todavía no? Ok, para el lonche van a salir por esta puerta de aquí, hacer una fila, no se empujen, no hay prisa, hay para todos, y van a dar la vuelta para que vuelvan a entrar por las puertas de acá. Aquí van a comer porque sigue lloviendo. Les agradezco su atención realmente, ojalá que hayan sacado algo útil. Sigan aprendiendo por favor, y provechito.